es real. Con Gonzalo Oliveros. Estos fueron Royal Otis, así se llama Royal Otis, y la canción, por supuesto, original de los Cranberries, llamada Linger, para comenzar el programa del día de hoy. Mi nombre es Gonzalo Oliveros, bienvenidos a radio-real.com, radio-real.com, por supuesto también a través de Radio Garden de Claro Música, a través de Facebook, a través de Alexa, si ustedes dicen Alexa, pon Radio Real, y por supuesto a través de Instagram. Buen día para comenzar con nosotros. Ya el último día que van a escuchar esto por una sencilla razón. Ya se acabó y aquí Guadalupe Tadei. Buenas noches. Me dirijo a la nación mexicana para informarles que en este momento he recibido la estimación de los resultados del conteo rápido para la elección de la presidencia de la República. Este ejercicio, basado en una muestra estadística representativa de las casillas instaladas en todo el país, ha sido realizado por un comité técnico asesor integrado por personas científicas expertas que han puesto su prestigio y conocimiento al servicio de la democracia mexicana. El conteo se realizó en 5,651 casillas que representan un 74.3% de la muestra total, con un nivel de confianza de al menos 95%. De acuerdo con los datos que me ha entregado este comité, el porcentaje de participación ciudadana en esta jornada electoral se estima entre el 60 y el 61.5% de la lista nominal de electores. En cuanto a la votación obtenida por las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, los rangos estimados de votación en el orden de registro de los partidos que los postularon son: Berta Xóchitl Gálvez Ruiz, de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por el Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Partido de la Revolución Democrática, obtuvo una votación que se ubica entre el 26.6 y el 28.6%. Claudia Sheinbaum Pardo, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México, obtuvo una votación que se ubica entre el 58.3 y el 60.7%. Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, obtuvo una votación que se ubica entre el 9.9 y el 10.8%. Carro completo. Así tal cual. Carro completo obtuvo Morena el día de ayer, obtuvo la mayoría calificada en el Senado, la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la Presidencia de México y 7 de las 8 gubernaturas. Solo Guanajuato y Jalisco. Y eso todavía está en veremos, porque ya hay, obviamente, en estos momentos, serias críticas a el conteo rápido que dio a conocer el Instituto Electoral de Participación Ciudadana en Jalisco por parte de Claudia Delgadillo. Ella dice que no, pero eso iremos más adelante. Todo, absolutamente todo lo obtuvo Sigamos Haciendo Historia. 60% de la votación. 2-1. Xóchitl Gálvez no obtuvo ni siquiera el 30%. Hablaremos de las razones en un momento más, por lo menos las que yo creería y que he repetido en este programa en varias ocasiones en días anteriores. Después de que dio el anuncio Guadalupe Tadei, ya muy tarde, el INE se tardó y 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 se tardó. Y mientras tanto, todos los partidos políticos, Morena, bueno, Movimiento Ciudadano no, hay que aclararlo por lo menos a nivel federal. En Jalisco, claro que salieron a las 6 de la tarde a decir que habían ganado, pero el Frente Amplio, el Frente Corazón y Fuerza por México, Corazón, Diario de un Niño, Corazón, dame, ¿dónde estás, Corazón? O como quieran decirle ustedes, salieron a las 6 de la tarde a decir que habían ganado casi todo, menos Jalisco. Lo demás que habían ganado, la Ciudad de México, Yucatán, Veracruz, que habían ganado Puebla, Morelos, no ganaron nada. Y en esa incertidumbre, entre las 6 de la tarde y casi las 12 de la noche, la población estaba en la expectativa de quién ganó, bajo qué condiciones.
Y por supuesto que comenzaron las enormes suspicacias de por qué se tardaba tanto el Instituto Nacional Electoral. Dicen los expertos, entre ellos David Gómez Álvarez, que el conteo y el cálculo, este cálculo que dan de que se llevaron carro completo y la mayoría calificada a partir de las distintas combinaciones que se hicieron, se complicó. Complicaban la manera en la cual votaba la gente por dos partidos o por un partido. Entonces, ¿cómo tenían que hacer la repartición que escucharon ustedes y que dio ayer en la noche Guadalupe Tadei, de cómo iban las senadurías y las diputaciones? Pero después de que acabó Guadalupe Tadei, minutos después, escasos minutos después, salió Claudia Sheinbaum. Buenas noches a todos y a todas. De acuerdo con los resultados preliminares que ha dado a conocer el Instituto Nacional Electoral, la diferencia para la presidencia de la República es de más de 30 puntos. Y es importante dar a conocer que aún considerando el rango más bajo que fue dado a conocer con estos resultados preliminares, hemos ganado la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y muy probablemente también en la Cámara de Senadores. Quiero agradecer a millones de mexicanas y de mexicanos que decidieron votar por nosotros en esta histórica jornada para avanzar con la cuarta transformación de la vida pública de nuestro hermoso país. Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestra historia, a los resultados, a la convicción y a la voluntad, pero sobre todo es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación. Agradezco también porque por primera vez en 200 años de la República me convertiré en la primera mujer presidenta de México. Voy a parar un momento el discurso de Claudia Sheinbaum en el Hotel Hilton de la Ciudad de México para hacer varias aseveraciones. La primera, no miente. Por supuesto que ganaron por el apoyo de la población, pero ¿por qué se da este apoyo? ¿Realmente toda la política de Morena ha sido adecuada? La respuesta es no. Pero ha sido muy adecuada la que le importa más a la población, la que está sufriendo a partir de años, décadas, a partir de periodos larguísimos de la historia mexicana, en donde la movilidad social no ha tenido ningún tipo de efectividad. Tampoco lo ha tenido en este sexenio. Pero por lo pronto, la sensación, la percepción de que el dinero está en la mano de la gente ha sido muy efectiva. La manera en la cual ven que hay una preocupación mayor, si quieren, a partir de estas ayudas y proyectos y programas sociales, pero también a partir de la presencia a pie de puerta, a pie de calle, de los famosos servidores de la nación, cosa que no sucedía anteriormente, dio la percepción de que efectivamente este gobierno es eficiente. Olvídense ustedes de la salud y de la seguridad, olvídense ustedes de la educación, olvídense ustedes de los gastos santuarios o de la corrupción imperante. Eso lo vamos a dejar a un lado, porque la gente el día de ayer fue muy claro que estamos de acuerdo con ello. ¿Con qué más no están de acuerdo? Con la oposición. Mire, si ustedes revisan los números, el PRI es un partido que está destinado a desaparecer. El PRI es un partido que está totalmente ligado a la idea, a la percepción de corrupción, deshonestidad y lejanía con la población. Tan es así que en estos momentos están peleando la tercera fuerza política entre el PRI y Movimiento Ciudadano. Y después, muy cerquita de ellos, el Partido Verde. Sí, el Partido Verde. Entonces, si ustedes van revisando la combinación, era muy claro que para un sector amplísimo de la población,
El PRI y sobre todo sus representantes, sus dirigentes, eran impresentables. Pero esos dirigentes, junto con los del PAN, hay que reconocerlo, y con los del PRD, pareciera que no les importaba eso y les interesaba más salvar el pellejo. Y por último, la enorme propaganda. Ha sido un gobierno muy efectivo en la propaganda. No hay acción de gobierno que pueda verse de manera positiva o negativa si no hay una propaganda atrás. ¿Le ha llegado a la población la ayuda? Sí, es muy evidente. Y por eso 60% de la población votó por el proyecto de Morena. ¿Es suficiente? No, y de eso hablaremos un poco más adelante. Pero lo que es un hecho es que la población, en una gran mayoría, votó a favor de este tipo de gobierno. Y de que sí, por ese apoyo, llegó una mujer a la presidencia. Y como lo he dicho en otras ocasiones, no llegó sola, llegamos todas, con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Felicito a todas y a todos los mexicanos que el día de hoy, con su participación, demostramos que México es un país democrático, con elecciones pacíficas y muy participativas. Quiero agradecer a Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata de Fuerza y Corazón por México, por su llamada que recibí hace unos minutos reconociendo el triunfo. Y también a Jorge Álvarez Maínez por su llamada, candidato de Movimiento Ciudadano. Reconozco su participación en estas elecciones libres y democráticas. Pues sí, en una democracia eso debió haber sucedido. El problema es que Xóchitl Gálvez había salido horas antes a decir que había ganado y habían ganado todos. Álvarez Maínez, por lo menos, se había detenido a decir cualquier tipo de declaración. De hecho, salió después de Claudia Sheinbaum. Lo lógico hubiera sido que saliera antes, pero salió después de Claudia Sheinbaum, a partir, por supuesto, de los movimientos de Guadalupe Tadei. Pero en ambos casos, en el de Gálvez y en el de Álvarez Maínez, pudieron haber salido antes para darle certidumbre a la población. No para reconocer o no a Claudia Sheinbaum, porque al final de cuentas los partidos políticos no están expensas unos de otros, sino de la población, de la ciudadanía, de la sociedad. Y eso no sucedió. Y hubo un vacío enorme de poder, de información, entre las 6 de la tarde y casi las 12 de la noche. Y eso agréguenle que si salen los representantes de los partidos políticos, salió Xóchitl Gálvez, y luego salió Marco Cortés, y luego salió Alito Moreno, y luego salió Jesús Zambrano a decir, nosotros ganamos. Si no habían ganado o no tenían la certeza, mínimo, calladitos se hubieran visto más bonito, pero está un poco complicado decir que no tenían la certeza cuando los números simple y sencillamente no les daban. No era por levantarle la mano a Claudia Sheinbaum, sino para dar certidumbre a una población que lo pedía. Como lo dije en el Zócalo hace unos días, concebimos un México plural, diverso y democrático. Sabemos que el disenso forma parte de la democracia, y aunque la mayoría del pueblo respaldó nuestro proyecto, nuestro deber es y será siempre velar por cada una y cada uno de los mexicanos sin distingos. Así que aunque muchas mexicanas y mexicanos no coincidan plenamente con nuestro proyecto, habremos de caminar en paz y en armonía para seguir construyendo un México justo y más próspero. Nuestro gobierno será... Interesante escuchar cómo los aplausos comenzaron tibios. Este ofrecimiento de paz y armonía, muy semejante al de concordia que hizo López Obrador también en julio, pero del 2018,
sería lo que tendríamos que insistir todos los mexicanos, no solo para Claudia, sino para cada uno de nosotros y fundamentalmente para la propaganda que emana del poder. Y que esta mañana pareciera que no quiere concordia y paz, sino que quiere un linchamiento. Y que quiere un linchamiento, ya olvídense ustedes de las voces discordantes que existen en los medios de comunicación, sino al 40% de la población que no votó por el proyecto de Claudia Sheinbaum y de Morena. Que hay que entenderlo también. 40% de la población no está de acuerdo con lo que hoy en día es el gobierno. Pareciera que efectivamente Sheinbaum lo entiende a la perfección, pero hay alguien que prefiere seguir en el pleito. Nuestro gobierno será honesto, sin influyentismo, sin corrupción ni impunidad. Será un gobierno con austeridad republicana, disciplina financiera y fiscal y de autonomía del Banco de México. No habrá aumentos reales a los combustibles ni a la electricidad. Mantendremos la obligada división entre el poder económico y el poder político. Siempre defenderemos y trabajaremos por el interés supremo del pueblo de México y de la nación y actuaremos apegados a las leyes y al derecho. Garantizaremos las libertades de expresión, de prensa, de reunión, de concentración y movilización. Somos demócratas y por convicción nunca haríamos un gobierno autoritario ni represor. Respetaremos. Y ahí le voy a dejar. Por una razón. Hay que ir al Zócalo a ver qué es lo que pasó. Mucha gente no se enteró de lo que dijo Claudia Sheinbaum en el Zócalo de la Ciudad de México, que a propósito ya para cuando llegó la virtual ganadora estaba semivacío. ¿Por qué? Pues porque la gente tenía que trabajar hoy lunes, no porque no tuvieran el apoyo enorme. Tan es así que pues al final de cuentas ganaron arrasadoramente. El proyecto de Claudia Sheinbaum arrasó en pocas palabras. Pero que diga efectivamente parámetros muy parecidos, tendría que ser así, a los que con los que gobernó López Obrador, da cierta idea de por dónde vamos, pero también da cierta exigencia. Olvídense ustedes de los opositores, de quienes votaron por ella, de que cumpla con lo prometido. Sí, está bien que cumpla con la austeridad republicana y que cumpla con ver a los más pobres, que es muy necesario en este país. Pero de la misma forma, que se cumpla con el respeto a las libertades, lo cual se ve un poco difícil. De ahí, les iba a poner la entrevista que hizo Irving Pineda, porque llegó un momento en donde Irving Pineda literal agarró y dijo, es ahora o nunca, y entrevistó a Claudia Sheinbaum a pie de auto saliendo del Hilton. Creo que con Irving Pineda, yo sé que quiere seguir hablando, pero a ver, vamos con... Justo, se convierte de confirmarse en la primer mujer presidenta de México, la segunda en Latinoamérica. Eso me parece por el simple hecho de lo que está ocurriendo. Una noticia, dos y una primera ministra, me parece que es un tema relevantísimo, esta nota que estamos viviendo, un domingo histórico, Claudia. Sí, muy feliz, la verdad, agradecerles a todos y a todas por su participación. Vamos a hacer un buen gobierno y voy a estar a la altura de nuestra historia y de nuestro pueblo. Me gustaría que le diera un mensaje. Usted habló para la gente que votó y tiene decenas de simpatizantes aquí en Avenida Juárez. Pero ¿qué decirle a la gente que tal vez hoy dijo, no voy a votar por Claudia? ¿Cómo llama? A trabajar en armonía y en paz. ¿Cómo valorar? Somos un México plural siempre. ¿Cómo valorar la reconciliación nacional? Es un México plural y siempre vamos a respetar a quien disienta de nosotros, de nuestra posición. ¿Cuál sería la primera democrático? ¿Cuál sería la primera reforma que usted impulsaría? Hablaremos de eso después. Va para el Zócalo feliz. Gracias, muchas gracias. ¿Ya habló con sus hijos, Claudia? Sí, estuvieron aquí conmigo. Oiga, le veo la cara de felicidad. ¿Se lo imaginó alguna vez en la vida? Estoy muy contenta. Muchas gracias. Gracias a todos. Oiga, miles la están esperando en el Zócalo. Miles la esperan en el Zócalo. Voy para allá. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. ¿Ya habló con el presidente más allá del mensaje? Ya. Sí, ya había hablado con el presidente. De hecho, lo dijo López Obrador en un mensaje que
proyectó a través de sus redes sociales, que de hecho por eso se atrasó un poquito la salida de Claudia Sheinbaum ahí en el Hilton del Zócalo del centro de la Ciudad de México, pues porque tenía que esperar a que hablara el presidente López Obrador. Pero después de eso, Claudia llegó al Zócalo capitalino a decir algo más o menos similar a lo que había dicho en el Hilton. Muchas gracias por esperarnos hasta esa hora. ¡Sí se pudo! Alcanzamos cerca de 35 millones de votos. Y además ganamos también la jefatura de gobierno de la Ciudad de México con Clara. Como les digo, carro completo. Si me permiten, antes de ir con las reacciones de la oposición, creo que lo interesante es ver las reacciones del presidente López Obrador esta mañana. Sí, estoy muy contento. Sí, confieso que estoy muy contento y estoy muy orgulloso por la actitud de nuestro pueblo, la forma en que los mexicanos nos manifestamos y hacemos valer nuestras libertades y reafirmamos nuestra vocación democrática. Realmente es un pueblo ejemplar. Ayer se demostró. Participaron millones de ciudadanos, cerca de 60 millones de ciudadanos. Y de manera libre decidieron sobre el futuro de nuestro país. Me dio muchísimo gusto el comportamiento de la gente. Se reafirma de que el pueblo de México es un pueblo muy consciente, muy politizado, de los pueblos más politizados del mundo, muy inteligente. Repito, un pueblo ejemplar. Por eso me llena de orgullo ser el presidente de México. Y el día de ayer se demostró, también quedó de manifiesto de que el pueblo es agradecido porque durante siglos los conservadores. Y ella comenzó con su diatriba, pero a ver, tiene razón. El pueblo de México es muy sabio, es muy participativo, no se equivoca. Los que votaron ayer a favor o en contra de la propuesta de Claudia Sheinbaum o de Xóchitl Gálvez, en cualquiera de los casos, no se equivocaron. Tienen muy clara su convicción a partir de qué es lo que desean para el país. Algunos desean que sea un país
menos desigual, que tenga el piso más parejo, que haya menos prebendas, que haya mucha menos corrupción. Y otros probablemente pidan eso y también pidan mayor transparencia y pidan mayores posibilidades para el empresariado o pidan efectivamente menos propaganda. En fin, cada quien tiene, y sí, en ambos bandos también hay quienes están defendiendo sus privilegios, los privilegios que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y los privilegios que se han desarrollado y han crecido en los últimos 6 años. Me da mucha risa, por ejemplo, en estas transmisiones digitales que hago, cuando dicen que hay ciertos personajes que se van a quedar sin chayote, porque eso querría decir automáticamente que los que hoy están defendiendo al gobierno reciben chayote y que esa es su motivación. En algunos casos sí, y en otros casos pueden hacerlo con completa convicción. Solo habría que revisar cuántos de ellos están recibiendo dinero público a partir de sus participaciones en la televisión o en los medios públicos o por interpósita persona a través de la publicidad oficial que reciben sus medios. Al final del día, así es muy sencillo ver quién está defendiendo qué privilegios. Pero en ambos casos, en los que defendieron a Claudia y aquellos que estaban en contra y defendieron a Xochitl, no lo hicieron con falta de razonamiento. No lo hicieron a partir de la tontería, no lo hicieron a partir solo de la propaganda. Lo hicieron con el convencimiento, la gran mayoría de ellos, de que era la mejor opción del país. Y la mayoría de ellos votó por Claudia Sheinbaum. Ya hablamos ayer, la felicité, estoy muy contento porque imagínense lo que significa entregar la presidencia a una mujer luego de 200 años de que solo gobernaron México hombres. Desde la Primera República Federal, desde el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, que fue presidente de 1824 a 1828. Desde entonces hasta el 2024, 200 años. Además, la candidata más votada en la historia de México, la que obtiene más votos de todos los que hemos participado o hemos ocupado el cargo de presidente. Es algo histórico. Además, una mujer inteligente, muy inteligente, tanto por su sensibilidad como por sus grados académicos. Es doctora. Tiene nivel de doctorado. Es una mujer con convicciones. Es una mujer con convicciones, y las convicciones tienen que ver con la Cuarta Transformación. Difícil que cambie el rumbo cuando le dio este tremendo triunfo. Triunfo que se transforma en esto. Están a punto, más bien rebasaron ya la mayoría calificada.
Hay 365 diputados de la coalición Morena PT Partido Verde. La mayoría calificada, se necesitan 2/3 partes de la Cámara. Morena casi llegaba solo ese partido a la mitad. Con el Partido del Trabajo y el Partido Verde logran holgadamente la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Quedaría como segunda fuerza política el PAN, tercera fuerza política disputada entre el PRI y el Partido Verde sería la tercera fuerza política, la cuarta fuerza política disputada entre el PRI y Movimiento Ciudadano, luego el Partido Verde y de manera muy simbólica el PRD. Así como lo están escuchando ustedes, quedaría la Cámara Baja en México. Esta sería la composición del Congreso. Estamos hablando de cerca de 243 diputados por Morena, 48 por el Partido del Trabajo y 74 por el Partido Verde Ecologista de México. Eso significa una mayoría calificada, es decir, de 2/3 partes. Como sabemos, una mayoría calificada lo que implica es la posibilidad de llevar a cabo reformas constitucionales. En el caso del PRI, cerca de 34 diputados, el PRD 2, el PAN 72, Movimiento Ciudadano 26, Independientes 1, para dar el total de 500 diputados y diputadas. Y en el caso de la composición de la Cámara de Senadores, también aproximados, pero ya muy cercanos al resultado total. Estamos hablando de 60 senadores por Morena, 8 por el Partido del Trabajo, 14 por el Partido Verde, 17 por el PRI, 2 por el PRD, 22 por el PAN y 5 por Movimiento Ciudadano, para dar un total de 128 senadores. Por último, mostramos el mapa electoral, una vez con estos resultados, cómo quedaría el mapa de la República. Estamos hablando de que la coalición Morena PT Verde gobernaría 24 estados: Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. El PAN, 4 estados: Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro. El PRI, 2 estados: Coahuila y Durango. Y Movimiento Ciudadano, 2 estados: Jalisco y Nuevo León. Y eso todavía falta verlo. Así. Ese es el nuevo mundo. O ese es el mundo en el cual estamos hoy en día. Se dio el lujo López Obrador de criticar a las dirigencias de los partidos que hicieron salir a Xóchitl Gálvez a defender su inexistente triunfo. Todavía hasta anoche veía yo que estaban muy mal los asesores de la oposición, cómo exponen a la candidata de el grupo opositor a que salga a decir sin ninguna prueba que ganaron. Y todos. Y ahí fingiendo, pero un espectáculo realmente bochornoso. Pues más que bochornoso, muy lejano de
obligación ciudadana de decir las cosas como tienen que ser para la población en general. Después de que salió Claudia Sheinbaum, mientras Claudia Sheinbaum iba hacia el Zócalo capitalino, una derrotada Xóchitl Gálvez aceptó en un muy deprimido salón allá en el World Trade Center que los números no le daban. Por ello, reconozco que las tendencias para la elección presidencial no me favorecen y que no hay información que sugiera que esto pudiera cambiar durante los cómputos distritales. Hace unos minutos me comuniqué con la doctora Claudia Sheinbaum para reconocer el resultado de la elección. Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y deseé que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente. Reconocí el resultado porque amo a México y sé que si le va bien a su gobierno, le va a ir bien a nuestro país. Aquí la pregunta sería, ¿fue Xóchitl Gálvez una mala candidata? ¿O los partidos eran malos para una candidata ciudadana? La gente no votó por Gálvez, no votó por el PRI, PAN y PRD, o por la combinación de ambos. Vamos, regresemos a el número. Sí, arrasaron con un 60%, pero hay un 40% que no está de acuerdo. Está dividido, sí, en el 30% que tendrían estos partidos, que sería pues como 15, como 15, 13 y 2, más o menos, y Movimiento Ciudadano. Pero hay un 40% que no quiere. No estuvo a la altura de las circunstancias Xóchitl Gálvez, fue demasiado presionada, no pudo contra la burocracia y los aparatos que tienen el PRI y el PAN específicamente, no logró zafarse de la influencia y de las presiones de Alejandro Moreno y de Marco Cortés, era mala candidata por su historial político, porque no tenía un doctorado, porque no sabía expresarse, porque fue a partir de la propaganda señalada todos estos tipos de defectos y no lograron en ningún momento el exacerbar sus aciertos, o la campaña no funcionaba desde un inicio. Porque el enojo existe. Los problemas no son propaganda. Los más de 186,000 muertos ahí se encuentran, los más de 50,000 desaparecidos ahí están. El desmantelamiento del sistema de salud, claro que existe. El costo extra que tienen las megaobras, claro que está en documentado. Segalmex, claro que también es parte de los errores de esta administración. Y que conste que son solo algunos. Entonces, si realmente tenían las herramientas para poder crear una respuesta a lo que es la campaña de Claudia Sheinbaum sobre la efectividad de los programas asistenciales, ¿por qué no lo lograron? ¿No quisieron? ¿Entraron en la trampa discursiva de los programas asistenciales? ¿No quisieron entrar al tema de seguridad? No solo porque gran parte de él viene de las épocas de Calderón, de Fox y de Peña, sino también porque no tienen la solución. ¿O es porque lo que realmente les importaba no era que ganara Xóchitl Gálvez, sino tener un paraíso dorado los dirigentes de los partidos en sus curules de la Cámara de Senadores? No lo sé. Sinceramente, eso tendríamos que preguntárselo al votante que no decidió votar por ella. Lo que es un hecho es que nunca logró Xóchitl Gálvez y la campaña sacudirse a los tres partidos que la cobijaban. Parecía que era un estigma. Y ese estigma al final, la apuesta fue perdedora. Durante la campaña dejé en claro las profundas diferencias que me separan del programa de gobierno de Morena y sus aliados. Hacia adelante, desde la oposición, continuaré ejerciendo una labor vigilante, criticando lo que no esté bien, proponiendo soluciones realistas a los problemas y defendiendo las causas en las que sinceramente creo, como el apoyo a las madres buscadoras, la lucha de las mujeres, los derechos de los pueblos indígenas, el combate a la corrupción y, por supuesto, el impulso a las energías limpias, entre otras causas. Ahora es momento de dejar atrás el encono propio de las campañas,
para pasar a una fase de reconciliación en que se privilegie lo que nos une como habitantes de nuestra casa común, que es México. No podemos cerrar los ojos al hecho de que este fue un proceso electoral profundamente inequitativo, marcado por la intervención sistemática del Poder Ejecutivo y el uso faccioso de los programas sociales. Ha sido además el proceso electoral más violento de la historia de nuestro país. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a quienes me apoyaron en esta campaña. En primer lugar, a los partidos políticos que me postularon, gracias al PAN, al PRI y al PRD, así como a los ciudadanos libres que me brindaron su respaldo. Gracias por su voto, gracias por su entusiasmo, gracias por su esfuerzo. Agradezco a los militantes y simpatizantes del PRI, PAN y PRD, a los Xochilovers y en general a todos los ciudadanos de la Marea Rosa. Gracias a todos los ciudadanos que me ayudaron para ganarme la confianza de millones de votantes. Asimismo, agradezco a los funcionarios y representantes de casilla que generosamente participaron en esta elección para hacer posible el ejercicio del derecho ciudadano al voto. A todos ustedes les digo, ser candidata de esta gran coalición de ciudadanos y partidos ha sido el más grande honor de mi vida, de verdad. Miren, hasta en el discurso se veía cuál era el problema. Primero agradeció a los partidos antes que a los ciudadanos. Primero agradeció a los 3 dirigentes antes que a los ciudadanos. Cuando los ciudadanos están en un divorcio de esos partidos políticos. Solo acordémonos cómo surgió la Marea Rosa, que de hecho tendríamos que hablar de ella en un momento. De ciudadanos reales que no estaban de acuerdo con la alianza del PRI con Morena para modificar la ley electoral. Luego reculó el PRI a partir de ello, pero el PRI estaba a punto de asociarse con Morena. Y de hecho, si ustedes vieron los números, a Morena le faltan 2 senadores para la mayoría calificada. ¿De dónde creen que los va a sacar? Tiene 2 lugares de dónde. Uno de ellos es del PRI, partido político que no existe si no tiene programas sociales que puedan alimentar la maquinaria, como podemos verlo. Y el otro, Movimiento Ciudadano. Ha surgido un nuevo líder político, el líder más importante del futuro de México, Jorge Maínez. Maínez, presidente. Eso dice Mario Delgado. Lo que es un hecho es que Maínez logró aumentar la votación de Movimiento Ciudadano entre 2 y 3 puntos. De los 7 a los 10 puntos. 9, si quieren ustedes. Que es un montón para lo que quería Dante Delgado. Tener más dinero. En este caso no necesariamente fue como en ocasiones anteriores por Jalisco, en donde la están pasando muy complicada. Muy complicada. Ayer salió, ya en la noche, Pablo Lemus, allá en las calles de Jalisco, a declararse ganador. Gran fiesta, una fiesta de la democracia. Ya el programa de resultados preliminares ha empezado a marcar la tendencia de nuestro triunfo. Y quiero darles una gran noticia. Nuestros equipos de la campaña, con sábanas en mano de los resultados representativos en los 125 municipios del estado de Jalisco, nos dan una tendencia ganadora de 16 puntos rumbo al gobierno de Jalisco. Pues sí, pero el gran problema que hay en estos momentos es que mientras estoy hablando, Claudio Delgadillo está dando una conferencia de prensa. En esa conferencia de prensa, Claudio Delgadillo dice no. Eso que están diciendo no es cierto. ¿Por qué? Porque utilizaron un conteo rápido, dice Claudio Delgadillo,
en donde no estaban las más de 500 actas, sino que solo utilizaron 300. Si llevaran las 500 actas, la cosa estaría mucho más complicada. Lo viene diciendo, de hecho, desde ayer en la noche, que dio una conferencia de prensa allá en Guadalajara. Siguen en las redes sociales. Quiero empezar felicitando y reconociendo a la bonita gente de este estado que de manera ejemplar acudió el día de hoy a las urnas a ejercer su voto, donde lo pudieron hacer en paz y en libertad. Mi reconocimiento también a las personas que participaron como funcionarios de casillas. Gracias por todo su trabajo y su entrega el día de hoy a la democracia. Mi reconocimiento también a todos mis amigos que hoy me están acompañando. Tenemos información de encuestas de salida, como la casa encuestadora Mendoza y Blanco, que nos da a la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, encabezada por su servidora, con 46.3 puntos. Y así, lo que dice Claudia Delgadillo es que ella ganó a través de las encuestas que tiene. Pero por lo pronto ya Presidencia de la República da como ganador, a partir del conteo rápido del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, a Movimiento Ciudadano. Vieron ustedes que atrás de Claudia Delgadillo, quien está viendo la transmisión a través de Instagram o de Facebook, estaba Pedro Kumamoto. Kumamoto salió hace unos minutos a dar este mensaje en sus redes sociales. De acuerdo a la información que tenemos, les quiero decir que vamos adelante en Zapopan, así como se lo platicábamos el día de ayer. Sin embargo, se trata de una elección competida y con un proceso de conteo y de captura que van bastante lentos. Va a ser necesario que esperemos a que concluya el cómputo para que podamos contar con los resultados oficiales. Recordemos que el cómputo es el proceso en el cual se capturan los resultados de manera directa de los paquetes electorales y ahí es donde también se identifica cuáles deben de pasar a un recuento. Una vez que ese proceso se concluya, pues vamos a contar con un resultado oficial por parte del Instituto Electoral. Por cierto, de momento, también aquí en Jalisco está publicado el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares. Sin embargo, lamentablemente, tanto en Zapopan como en todo Jalisco, presenta varios problemas. Les cuento, por ejemplo, aquí en el municipio de Zapopan se ha presentado que ni siquiera a esta hora, estoy refrescándolo en este momento, ni siquiera se han contabilizado el 8% de las actas de Zapopan. Y segundo, el sistema ha presentado todo tipo de fallas desde el día de ayer. Por ejemplo, hoy no podemos conocer el número exacto de actas contabilizadas en el municipio. Lamentablemente, las inconsistencias en la presentación de los resultados se ha presentado incluso en el conteo rápido a la gubernatura, por lo que queda claro que tenemos que esperarnos a que lleguen los resultados oficiales. Y bueno, por lo anterior, desde este equipo de campaña vamos a estar bien concentrados durante los siguientes días en defender esta victoria durante todo el proceso del cómputo y hasta que sea reconocido. A ver, voy a explicar una cosa muy rápida. ¿Por qué se está retrasando mucho más en Jalisco que en otras partes del país? Por las coaliciones. Miren, como se tienen que hacer cálculos en las alcaldías y en el Congreso local, se tiene que dividir y se tiene que repartir y se tiene que hacer un cálculo matemático. El Instituto Electoral, tanto el nacional como el de Jalisco, dieron unas mascarillas. El problema es que pues, tienes que ir viendo cómo funciona esa mascarilla para hacer luego el cálculo final, porque ese cálculo luego es el que funciona para los regidores, los cabildos, y por supuesto funciona para los plurinominales del Congreso local. Eso está alentando al PREP, cosa que obviamente muchos lo ven con suspicacia. Vamos, está bien. Cada quien tiene derecho de ver de manera suspicaz si hay algún tipo de retraso que no les convenga para este tipo de situaciones. Está y es muy entendible, como lo es en el caso de Pedro, como lo es en el caso de Claudia Delgadillo y seguramente también lo es en el caso de José María Martínez, que dice Chema Martínez que él va ganando por 4 puntos a Claudia Delgadillo. Claudia Delgadillo dice también que ella
va ganando. Habrá que ver cuál de los resultados es el que se da. Lo que es un hecho es que el mapa de Jalisco tiene muchos más diputados locales hoy reconocidos de Morena o de la coalición completa que de Movimiento Ciudadano. Y hay una explicación muy sencilla. Gran parte del electorado de Movimiento Ciudadano se comparte con el electorado del PAN. Y al ir no en coalición, como fue en 2018, pues los votos se reparten. Y a eso agréguenle que ese fenómeno que era Enrique Alfaro en 2018, en este caso, para muchos fue un negativo o no existió. Y entonces eso terminó por hacer que una parte importante de la población que recibe los programas sociales a nivel federal votara por Morena en el Congreso local en Jalisco, solo para que lo tengamos muy claro. Ganaron la gubernatura Movimiento Ciudadano, según el conteo rápido, pero las diputaciones las tiene alguien más. Y hablando de ello, para el Senado, Carlos Lomelí estaría como la primera opción y la segunda, Francisco Ramírez Acuña. El tiempo que estuvo fuera Alberto Esquerro de la contienda y Mirza Flores, que se quedó esperando mientras estaba el Tribunal Electoral tratando de negociar, pues no les ayudó de mucho. Por lo pronto, hasta los resultados que se tienen al momento, Esquer estaría fuera del Senado y quienes quedan es Ramírez Acuña y por supuesto Carlos Lomelí. Kumamoto fue uno de los políticos que fue abucheado el día de ayer. Pedro dice que se los mandó Movimiento Ciudadano. Pero así como escucharon ustedes, pues hubo un montón de gente que estuvo abucheada. Muchos de ellos porque se querían meter. Rocío Nale, por ejemplo. A formarse, a la cola, vaya a hacer cola, haz su cola. Y aún así arrasó Nale en Veracruz. Así, literal, fue lo que terminó pasando. Otro que arrasó, pues se la rechifla, o si no arrasó, por lo menos ganó, es el Guacho en Yucatán. Les platicaba la semana pasada de este cierre monumental que hubo en Paseo Montejo por parte de Morena. Pues era muy claro hacia dónde iba a ir el viento desde hace una semana. ¡A la fila! ¡A la cola! ¡A la fila! ¡A la fila! Y aún con esos gritos que están escuchando ustedes, el Guacho de Morena ganó. Y seguramente también la legisladora Jessica Saidén, así nomás para que nos demos una pequeña idea de por dónde va la cosa. Y hablando de Yucatán y de Mérida, otro que sufrió rechifla fue Rommel Pacheco. ¡Fórmate! Oiga, a ver, permíteme, no es cierto. Buenos días, buenas tardes. ¿Quién es la presidenta de esta fila? El señor debe estar 2 cuadras atrás formado y está metido. De nosotros y ya está acá. No es cierto. Ya hace 2 cuadras. No, no es cierto. Yo estoy allá, es más, que se forme. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Yo lo vi, hombre. Nada, querido Rommel Pacheco, en su casilla. Mucha gente dice que es raro que unos fueran abucheados y que hubiera tal repudio, pero que ese repudio no se viera en las urnas, sino que fuera todo lo contrario. Pues porque estamos hablando de un microcosmos, cuando en realidad una alcaldía es muy grande
Imagínense un estado y un país. Entonces, claro que hay alcaldías y hay un sector de la población muy politizada y muy puesta en redes sociales que ven este tipo de encono y creen que los demás tienen este nivel de discusión y de diatriba, cuando en realidad están en otro tipo de cuestiones cotidianas, mucho más preocupados por el día a día que por la polarización, de la cual, como les decía, hablaremos un momento. Otro que, por ejemplo, fue abucheado fue Rutilio Escandón, gobernador de Chiapas. Y así nos podemos seguir, porque pues también le pasó a Maínez cuando llegó a su casilla. La básica y que se forme. Son dos islas. Son dos islas. La básica y la contigua. Ahí le toca la contigua. ¿Pero por qué? Que se forme. Hay casillas básicas, casillas contiguas. Que se forme. Y así se estuvieron un buen rato gritándole que se forme, que se forme. Y creo que tiene mucho que ver esto que ustedes están viendo con la manera en la cual los políticos de cualquier partido son repudiados por la población, a excepción de López Obrador. López Obrador tiene una base social enorme que le está transfiriendo por lo pronto hacia la votación a Claudia Sheinbaum. Es labor de ella el poderla hacer crecer o retenerla en cualquiera de los casos. Yo no sé si esto lo pueda lograr a partir de parte del equipo que le endilgaron, como Arturo Saldívar. Ahí tienen. Es un hecho de que el país está polarizado. Y de que esa polarización, aunque quieran decir es que no hay tal porque es un grupo minoritario el que se queja, perdón, pero por más minoritario que sea, es un grupo de la población que tiene una opinión que disiente de lo que está diciendo el gobierno y sí, la sociedad que lo apoya. Y que tendría razones para poder tener ese tipo de disenso. Y ese es lo que tendríamos que hablar. Ayer, en esta mesa de debate que organizó N+, Televisa, Denise Merker dijo esto, que sobre lo cual quiero hilvanar, si me permiten. Denise, ¿esa polarización es inevitable, es buena, es mala? ¿Crees que después de las elecciones pueda haber una suerte de reconciliación nacional? ¿Es deseable esa reconciliación nacional? ¿Qué decir de la polarización? Mira, yo quisiera tocar, creo que hay dos polarizaciones, Polo, y de las que estaban hablando aquí. Epigmenio hablaba de como de una hipocresía, ¿o qué decías? De la simulación, de una simulación política. Te voy a decir, hay una polarización que es estructural y que tiene que ver con una sociedad profundamente desigual. ¿Y qué significa esa polarización? Pues que los grupos sociales no pueden pensar igual, ni pueden tener intereses comunes, ni visiones del mundo distintos. Es más, a veces son incapaces de verse, ni de entender por qué están actuando de una u otra manera. La división en clases sociales y la inmensa desigualdad en sí misma es una polarización. Sí. Eso es lo que él dice que es una simulación, negarla, digamos. Esa se expresa de muchas maneras. ¿Qué es lo que llamamos la nueva polarización? Esta, digamos, es lo que López Obrador hizo, fue a esa polarización existente sacarla a la luz, pero luego echarle un chorro de gasolina. Esa se puede resolver muy rápido. Le dejas de echar la gasolina que le echa el presidente todas las mañanas y se va a bajar. ¿Tú crees, Denis? Yo creo que se va a bajar. Yo estoy de acuerdo. Bueno, yo creo que hay una polarización que está profundamente alimentada y esto es como en cualquier país. Hay diferencias que existen en la sociedad y un líder social decide agarrar ese elemento y subirle de tono y entonces acaban croatas y serbios peleándose cuando vivían juntos. Aquí en este momento... Sí, pero hay un matiz. ¿Qué es el que se tendría que estar discutiendo en estas mesas para que todo el mundo estuviéramos, diría el clásico, en las mismas sintonías? La polarización es por la política social de López Obrador, o es, por un lado, por supuesto, por la propaganda,
pero por el otro, por las enormes ineficiencias que ha tenido este gobierno. La polarización creada en expreso desde el gobierno es para defender su proyecto o para distraer de los errores del proyecto. Porque en la polarización en ningún momento hemos visto en redes sociales una verdadera discusión, o en estas mesas de debate, una verdadera discusión sobre la política de seguridad, de educación, de salud, del combate al COVID, de una manera frontal y con datos, en donde la realidad dejaría muy mal parado a este o a cualquier gobierno, por la sencilla razón de que no fue eficiente, que en otras administraciones sí estuvo en la discusión pública. En la época de Calderón, por supuesto que el tema fundamental de la discusión era la ineficiencia en la llamada guerra contra el narco, que hasta la fecha se utiliza como una manera discursiva de tratar de decir que el desastre de hoy todavía es responsabilidad de Calderón. ¿Tiene una parte? Sí, pero no la más importante 6 años después de que están gobernando. De la misma manera, la discusión pública entre el 2012 y el 2018 era la corrupción del PRI. Y por supuesto que esa corrupción terminaba por contaminar toda la esencia gubernamental o de la administración pública, entre otras, por supuesto, por la Casa Blanca y también por Ayotzinapa. Y en cambio, en esta polarización artificial que estamos viviendo hoy en día, la discusión está de si hay chayoteros, de dónde están los corruptos, de la manera en la cual están los medios de comunicación en contra, que si los conservadores, por el amor de Dios, cualquier persona que revise cómo ha sido el actuar de este gobierno y que sea de izquierda real, vería que de izquierda, en sus políticas públicas, tiene muy poco. Defender la militarización o la prisión preventiva oficiosa no necesariamente es de izquierda, pero la manera en la cual se crea una polarización no artificial, pero sí lejana a lo que realmente puede afectar al mexicano, hasta la manera en que se implementan los programas sociales, habla un poco del discurso tramposo que tiene el gobierno y que nosotros como sociedad debiéramos de analizar. Cuando la realidad se pone en estos reflectores que se utilizan de manera muy recurrente en estas nuevas transmisiones o en cualquier medio, cuando lo podrido se pone en gran luz, se comienza a sanar. Y en realidad no queremos ver eso. Queremos, porque nos genera engagement y nos genera tráfico en Internet, hablar de lo que es más sencillo para que entienda todo el mundo. Y no es que el mexicano sea tonto, vuelvo a repetirlo, son muy inteligentes en escoger cuáles son las opciones que quieren para su país, pero eso no quiere decir que tengan todo el tiempo para estar entendiendo, comprendiendo y tomando soluciones a todos los problemas que tiene el país. Esa es responsabilidad de los políticos y, por supuesto, de los medios para poner las soluciones al alcance de la población. Si una cosa fallamos nosotros como medios de comunicación es dilucidar qué es propaganda y qué es realidad. Poner en perspectiva cuáles son los datos que tendríamos todos que estar discutiendo, todos, absolutamente todos, y cuáles tendrían que ser los órdenes para ello. Claro que la desigualdad tiene que estar en un primer término, pero a partir de que la desigualdad esté en un primer término, cómo esa desigualdad es lacerada también por la inseguridad, por la salud diezmada y por supuesto por la corrupción imperante. Eso es lo que faltó. Y tratar de ir por dos caminos cuando en realidad es el mismo es una trampa discursiva que no nos debemos permitir como mexicanos. Y mucho menos como medios de comunicación. El político, por supuesto, tiene su agenda. Y su agenda es querer ganar. Por lo que ustedes quieran, habrá quienes dicen, vamos a efectivamente modificar a la población y a modificar nuestras políticas públicas para que haya un régimen mucho más justo, mucho más de piso parejo. Y habrá quienes solo ambicionen el poder. Yo, con tanto tiempo estando en esto, la gran mayoría de los políticos lo único que quieren es poder. Poder que les ayuda a tener un mayor bienestar cuando salen del mismo. Pero no necesariamente para que ustedes vivan mejor. Y la gente que está a su alrededor, y la gente que conocen, y la gente que conoce a los que ustedes conocen. Esa es la realidad. Entonces, cuando estamos, de hecho, regreso a esta historia divertida de ya ganaron y te quedaste sin chayote.
Señores, si tuviera chayote, no estaría haciendo este ejercicio que hago mañana a mañana desde la sala de mi casa. Por la sencilla razón de que entonces ahí sí tendría otro tipo de resortes que hemos visto de manera muy recurrente crecer de forma no tan natural en los últimos 6 años. Entonces, pongamos la discusión donde debe de estar. Nos faltan 6 años, o 3, o un mes. No importa cuánto tiempo. El cambio y el beneficio del país no se tiene que medir por sexenios. Se tiene que medir día a día a partir de lo que nosotros hagamos. Y eso es la lección que aún no hemos aprendido. Ni como medios, ni como empresarios, ni como clero, ni como políticos, tampoco como ciudadanos. Porque si lo aprendiéramos todos, pondríamos un alto a la manera en la cual el discurso está tan alejado de la calle, tan alejado de la realidad. No solo de los que perdieron, también de los que ganaron. López Obrador, en la conferencia matutina del día de hoy, anunció que Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, se queda con Claudia Sheinbaum. Que haya decidido invitar por un tiempo, creo que así lo expresó y así lo aceptó Rogelio Ramírez de la O, el actual secretario de Hacienda, que se quede porque se tiene que presentar el presupuesto del año próximo. Rogelio es un servidor público ejemplar, es un hombre con mucho prestigio en el mundo financiero, que da mucha tranquilidad en lo económico. Entonces va a estar un tiempo. Esto va a permitir facilitar la transición, que no suceda como pasaba antes, que en los cambios se presentaban crisis. Eso no se avisora, no se ve, al contrario, se va a fortalecer aún más la economía de México. Bueno, el dólar ha perdido un 4% en estas primeras horas del 3 de junio del 2024. Habría uno que preguntarse por qué. Alguien dice que yo tendría que seguir esperando mi vacuna al 2100, perdón. Pues si es la vacuna patria, seguramente, porque la prometieron para el 2020 y miren ustedes, estamos a 3 de junio del 2024 y no hay nada. Así que a veces si uno quiere defender la incongruencia y la incoherencia de este gobierno, háganlo sin patinar. Aunque los patinajes están en todos lados, ¿eh? No merece esto. Sí, no. Ese con todo lo que se ha robado le vale gorro en dónde vivir, ¿no? Sí, en una de las jornadas más impresionantes que vivimos esto, realmente, a mí me gustaría saber en dónde están todos esas hordas o miles de mexicanos que votaron por esa opción, ¿no? Sergio Sarmiento, que parece principiante el güey. ¿Qué hizo ahora? Xochitl Gálvez llama a Claudia Sheinbaum para felicitarla por su triunfo. Nada más porque se lo lleva a Claudia. No, pero además como si no la conocieran, que es una mitómana. Bueno, mira que dice Luis Carlos Ugalde. Triunfo apabullante de Claudia Sheinbaum, más votos que AMLO en 2018. Obtiene mayoría calificada en el Congreso, con lo cual podrá avanzar Plan C. No obstante, en su primer mensaje hay tono de concordia con la oposición. Dios misericordioso. Ven cómo la reflexión tiene que ser en todos niveles. Todos. Absolutamente todos. Reporte de tráfico. Yo le agradezco a la gente en Facebook que nos vio esta mañana. Muchas gracias. Nos vemos mañana a las 8:30 de la mañana a través de Real, aquí en este Facebook, por supuesto. Bueno, voy con Marco Vinicio. A ver cómo le fue el día de ayer a la ciudad de Guadalajara, ¿no? De alguna manera, de cómo se vivió. Hace mucho tiempo iba yo a Guadalajara
a ver cómo estaban las cosas y luego me regresaba a las votaciones que se daban en Ciudad de México. En esta ocasión no lo hice, y les voy a ser muy honesto, no lo hice porque, pues, Marco, no me daba la vida. Sí, pues es que era demasiado, ¿no, Gonzalo? Ahora sí, o estabas en la procesión o aventabas cohetes. No, a ver, y espérate, a ver, aquí una nota de salud. Fíjate, ando tomándome unos medicamentos, ya luego les platicaré para qué y por qué. El hecho es que el medicamento, Marco, me da náusea 24/7. O sea, yo estoy nauseabundo 24/7. Entonces, pues ayer pues, desayuné y bueno, no hubiera desayunado porque tuve una náusea horrible. Entonces, luego, después de eso, esto está interesante, porque para los que no lo saben, pues yo me dedico a producir programas de televisión, ¿no? Y ayer tuve que estar en una cabina de 6 de la tarde a 1 de la mañana, ¿no? Y entonces me decían, Gonzalo, me decía Javier, estás más pálido que de costumbre. Digo, no, estoy bien. Y sí, pues sí, la verdad es que sí estaba bien. Pero obviamente, pues no comí nada durante todo el día y pues estaba menos sonrojado que de costumbre. Así son las cosas. Such is the life in the tropics, diría un clásico. ¿Cómo te va, Marco? Pues fíjate, Gonzalo, pues mejor que a ti, digo, ojalá te mejores pronto, digo, no tuve náuseas ni nada, pero sí una jornada con muchísima gente, muchísima afluencia de votantes en las casillas, donde la gente lo que se quejaba, uno, de que la mayoría habían abierto muy tarde, cosa que es ya muy común en todos lados, pero lo cierto es que sí, por un lado, muy lentos los procesos, o muchísima gente formado, yo duré 2 horas 15 en la fila para poder efectuar mi voto, pero aparte de eso también muy lento cómo iban dándose los resultados después de la jornada, ¿no? Que es de las cosas que también más llamó la atención. Y pues bueno, pues ahorita cómo va el conteo también en el PREP del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, ¿no? Yo vuelvo a decirlo, la explicación ahí está, se lo pediría a David Gómez Álvarez, pero ya ya saben ustedes que ya no nos hablamos. Pero él se los puede explicar en su cuenta de Twitter, vayan con él y díganle, oiga, Olivero nos dijo que nos expliques por qué va lento el PREP y por qué fue lento. Y él seguramente, muy amablemente, se los va a explicar. Porque una cosa hay que decirlo, David es experto en mucho y en nada, pero en lo que sí es muy experto y es un especialista es en cuestiones electorales. No por nada fue el presidente del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Sí le sabe. Sí, definitivamente. Pero eso de lo que más ocurrió el día de ayer, Gonzalo, justamente, ¿no? De que la gente se sorprendía de que muchísima afluencia, muchísima gente sí ejerció su voto. Bien, vas, Marco, por favor. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra la área metropolitana en estas mañanas. En Avenida Hidalgo y Discurse con Revolución, esto en la zona de Tlaquepaque, un percance entre particulares. Más temprano también en el túnel de Avenida López Mateos, ahí abajo de la Minerva, en dirección sur a norte. En Ramón Corona y Vicente Guerrero, en Zapopan Centro, un percance entre particulares mantiene cerrada esta vía. Son calles pequeñas ahí en el centro de Zapopan. En Avenida José María Vigil y Quebec, otro percance. En Camino San Isidro-Mazatepec, para quienes van de Tlajomulco hacia San Isidro, hay 2 carriles cerrados por este percance. Otro choque entre un camión de transporte público y un vehículo particular, esto en Eutimio Pinzón y Celerino Navarro, ahí sentido hacia la calzada Independencia. Un auto abandonado en Misión de San Tomás, y en Avenida 8 de Julio y Andrés Tamayo, otro percance con un vehículo involucrado. Semáforos que no fueron esta mañana en Avenida Chapultepec y Lerdo de Tejada en dirección hacia Avenida Hidalgo, en Avenida Río Nilo y Niños Héroes, ahí en el centro de Tlaquepaque, y López Cotilla y Francisco Javier Gamboa también están fallando los semáforos. Vialidades complicadas la circulación, aparte de la que ya comenté: Avenida Patrio López Mateos, Avenida Hidalgo de Enrique Díaz de León hasta Avenida Federalismo, Avenida Río Nilo y su cruce con Boulevard Marcelino García Barragán, y Avenida Colón de Avenida Patria hasta Lázaro Cárdenas, también con mucha carga vehicular, lo que hay esta mañana en el reporte vial de Radio Real. Gonzalo, todos. Oye, Marco, a mí sí me gustaría escuchar una reflexión tuya de la jornada electoral y cómo ves México para adelante. Fíjate, Gonzalo, he tenido esta reflexión desde, ayer o mejor dicho, a mí me acosté algo tarde. Creo que, por un lado, Gonzalo, la gente, tengo 2 reflexiones, si me permite hacerlo muy rápido. Por un lado, creo que de repente la gente subestima mucho, o nos subestimamos mucho entre ciudadanos, entre grupos, grupos sociales, porque de repente creemos que si algo no ocurre en nuestro entorno no está pasando. ¿A qué voy? Voy a poner un ejemplo. Habrá gente porque mucha gente se sorprendió de, por ejemplo, aquí como Jalisco, Morena ganó casi todas las diputaciones, cómo no arrasó el color naranja en todo.
y entonces parecía que fue un voto diferenciado, por así decirlo, ¿no? Porque en algunos sí fue muy preciso de que lo que se quería, y en otros sí fue como alternándose justamente esto. Entonces creemos, o sea, mucha gente dice, oye, pero aquí Jalisco no es de Morena, ¿por qué pasó esto? Pues miren, yo les hacía una reflexión de que no nos salgan en nuestras redes sociales o algo, en nuestros algoritmos, porque no nos guste, porque no sigamos este tipo de movimientos políticos, no quiere decir que no existan y que lo demás no lo vean, pues, o que la demás gente no esté razonando. Yo creo que la sociedad jalisciense, Gonzalo, en especial de la metropolitana, está dándole una última prueba a los gobernantes o diciéndoles, si no lo haces bien, nos vamos a decantar por otra situación, ¿no? por otro color, y creo que me quedaría con eso, Gonzalo, es algo que estuve analizando, pues. Fíjate, Marcos, que estás diciendo una cosa que creo que es clave, ¿no? Y que creo que tenemos que volver a comprender absolutamente todos. México es muy amplio, Jalisco es muy amplio y cada una de las alcaldías es amplísima. Y claro que, lo vuelvo a repetir, en cada una de ellas hay una circunstancia distinta. Y sí hay movimientos territoriales, claro, no nos hagamos tontos. Habrá también, todos los partidos políticos lo hacen. Del día de la elección mueven a electores para que vayan a la casilla, les dicen que van a estar los programas sociales, les dicen que les van a ayudar con tal cosa, tienen a los jefes de vecinos, algunos de ellos de su lado, otros los tienen con otro partido político, las centrales sindicales, lo que tú quieras. O sea, ya existe en distintos niveles. Y esos niveles hacen también una movilización electoral muy interesante, pero ninguna de estas movilizaciones electorales funciona si no hay el mínimo convencimiento o el mínimo provecho que saque el ciudadano por parte del gobierno que se encuentra en esos momentos. Claro que Movimiento Ciudadano ha tenido un desgaste enorme, lo hemos platicado aquí de manera recurrente. Es un desgaste que tiene que ver con, pues obviamente, la confrontación primaria que tuvo con la Cuarta Transformación, el enorme paso y la imperancia que tiene el crimen organizado en Jalisco y, por supuesto, la manera en la cual ha habido esta confrontación de Enrique Alfaro con los medios de comunicación. Puede ser que efectivamente el gobernador sea muy áspero, pero también de la misma manera hay medios de comunicación que llevan agua a su molino, y decir que no es mentir. Hay también propaganda a favor y hay propaganda en contra de los gobiernos buscando un interés hacia el long run, sería el caso, que en esta ocasión fue el 2024, y eso se refleja en la forma en la cual se pintó el Estado. Cada una de estas cosas, el convencimiento, la movilización territorial, la diatriba, la incursión del crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que lo que puede suceder es que en septiembre veamos un país distinto a partir de los cambios, de las reformas estructurales que está pidiendo el presidente. Si se logra mantener este equilibrio de 2 senadores, con esos 2 tenemos. Así fue, si ustedes recordarán, en los Estados Unidos cuando Donald Trump trató de repeler el plan de salud. Trató Donald Trump de repeler el plan de salud que había dejado Obama, y gracias solo al voto de John McCain, que en paz descanse, no pasó esa reforma del plan de salud y logró subsistir durante algún tiempo. Hoy en día lo están arreglando. Pero yo lo que diría es que si López Obrador es un poco decente, lo cual dudo, quien tendría que accionar esas nuevas iniciativas tendría que ser Claudia Sheinbaum. Y Sheinbaum tendría que ver si las quiere hacer o no a partir de 3 factores. 1, vuelvo a decirlo, el tema de seguridad, que es lo más importante en estos momentos para cualquier ciudadano. 2, lo que pueda pasar con cuestiones de migración, que no hemos hablado de ello, pero que es muy importante para todos. Y 3, que creo que no se nos debiera de olvidar, pues Trump, la llegada de Donald Trump, tal cual. Dicen que Claudio Delgadillo está en conferencia y que no reconoce el triunfo de Lemus. Pues de hecho lo he repetido en varias ocasiones en esta transmisión, pero si me permites, Marco, y para que no digan que, y de hecho yo había dicho que iba a tener a Claudio Delgadillo, ¿te acuerdas? Bueno, pues sí, claro. Ya no está el video disponible, pero yo espero hablar con la candidata, como también con Pablo Lemus. Hoy ya no fue posible, pero hacerlo el día de mañana, a ver cómo acaba. Al final del día, entre hoy y mañana tiene que terminar el conteo de la elección y ver efectivamente, igual que en la elección de Guadalajara y de Zapopan, ver quién ganó. Así es, Gonzalo, deberá transcurrir entre hoy y mañana.
no te mueras. Pero, a ver, regreso. Porque dice alguien, a mí hablaron de todo. Sí, a ver, lo vuelvo a decir. Todos los partidos políticos tienen. Hay unos que solo subsisten de eso. El PRI subsistió durante años de eso. Y hoy que ya no lo tiene, por eso se está muriendo. El PAN todavía tiene ciertos recursos, pues al final del día gobierna algunos lugares, el PRD no tiene y por eso puede desaparecer. Y ya no hablemos de los demás, nomás para que vean. Nigel Farage, el hombre que fue uno de los principales promotores del Brexit, quiere ser primer ministro inglés, Marco. Dios, bueno, ¿no? Y esto, pues, a ver, vamos a ver cómo acaba, ¿no? Dice López Obrador que Claudia Sheinbaum va a escoger su gabinete. Ya lo veremos en 3 meses, más o menos. Sí, pero bueno, gracias, Marco. No, gracias a ti, Gonzalo. Lo que te mejores, cualquier cosa, aquí estamos a la orden y cuídense mucho todos. Si otra cosa no pasa, nos vemos aquí mañana. Muy bien, pues ya nos veremos mañana con Marco Vinicio, seguramente con más de esto. Vaya, qué cosa. Ganaron con todo comprado y limosna regalada. Yo les diría que respeten a sus conciudadanos. O sea, yo sí creo fundamentalmente en el respeto de la voluntad popular. Y si la gente quiso votar de esa manera, hay que respetar que hayan votado así. Y quiero dar una nota personal. Yo ahí hice algunas cuantas entrevistas en este programa a candidatos al gobierno de Jalisco, al gobierno de Guadalajara y al gobierno de Zapopan. Cada uno expuso como quiso, con las inflexiones y con la libertad absoluta, qué era lo que quería para cada uno de los lugares que quería gobernar. Algunos con una idea muy pristina de lo que querían y otros pues mucho más enfocado a la diatriba. Pero en cualquier caso, espero que les haya sido de utilidad. Como siempre se trata en estos espacios, que les sea de utilidad lo que uno dice y bajo las condiciones que uno se los expone. Eso, ténganlo por seguro. Va a seguir siendo la labor que hagamos aquí o en cualquier otro lado en donde estemos, porque sí creo que al final los medios tienen una misión fundamental hacia la sociedad, y es tratar de dar un poco de luz hacia lo que puede ser mejor hacia los ciudadanos. A veces lo logramos y a veces no, pero que no quede en un solo mensaje de buena voluntad, sino en una acción constante. El Evangelio del día. En aquel tiempo Jesús comenzó a hablarles en parábolas. Un hombre plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Envió un siervo a los labradores a su debido tiempo para recibir de ellos una parte de los frutos de la viña. Ellos la agarraron, le golpearon y le despacharon con las manos vacías. De nuevo les envió otro siervo. También a ese le descalabraron y le insultaron. Y envió a otro y lo mataron. Y también a muchos otros, hiriendo a unos, matando a otros. Todavía le quedaba un hijo querido. Les envió a este, el último, diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Vamos, matémosle y será nuestra herencia. Le agarraron, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a los labradores y entregará la viña a otros. ¿No habéis leído esa escritura? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso en nuestros ojos. Trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque habían comprendido que la parábola la había dicho por ellos, y dejándole, se fueron. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the transmission. Bien, nos vamos. Que estén ustedes muy bien. Nos escuchamos mañana a las 8:30 de la mañana. Espero mañana sí poder tener con ustedes algún tipo de entrevista. Sí vamos a tener una. Vamos a hablar de estas mujeres que siguen exigiendo al Congreso de Jalisco que apoyen y que aprueben la ley contra violencia vicaria. Uno de los asuntos que todavía, hasta este momento, no queda muy claro. Ahí están mis redes sociales. Tienen 6 años para preparar los siguientes al mando, que será Movimiento Ciudadano. No, tenemos 6 años. Tenemos 1 año. Tenemos 1 mes. Tenemos 1 día para ser mejores mexicanos. Traten de serlo en este momento. Sé que lo intentamos
y lo intentan ustedes como yo día con día. Eso es lo más relevante de cualquier momento. Para los que ayer fueron a votar, para los que contaron, para los que triunfaron y festejaron, y para los que perdieron y siguen inconformes. La gran mayoría lo hace pensando en cómo hacer un mejor país. Y eso es lo más importante de estos días y de este tipo de convivencia, de comunicación que tenemos momento a momento. Ahí viene Yair Cardoso. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Quédense aquí en Real, radio-real.com. Buenos días.